Hola, estás en Historias al lado, todos los días se publican vídeos nuevos, suscríbete. Stephen, hombre de negocios, guiaba a menudo a su único hijo con el nombre griego de Christopher, porque a sus 23 años no tenía el menor deseo de dirigir su propia vida. Stephen le llamaba cariñosamente Christopher e intentaba ser consecuente y firme en sus intenciones, para convertirle en un digno heredero de su corporación, que producía módulos de vivienda para futuros colonos lunares. El nombre de Christopher fue acuñado para su hijo por su difunta esposa Camille. En traducción literal significaba prepotente. Y su marido no se atrevía a contradecirla por ese motivo. Stephen la amaba de todo corazón, rompiendo todos los principios cardinales y podía permitirle que hiciera lo que considerara oportuno. Pero un día se produjo un fallo en su frágil mecanismo humano. Camille se desvaneció rápidamente. Dejó de interesarse por los módulos de vida y por los progresos de su hijo. Hasta que, finalmente, falleció en paz en un hospital suizo. Stephen sufrió profundamente y durante mucho tiempo la pérdida de su esposa. Él mismo minó su propia salud, se refugió en teorías conspirativas durante todo un año y empezó a pensar seriamente en su herencia, de la que Christopher no podía pensar en nadie más. Christopher, por supuesto, no tenía ni idea de tal cosa. Con su madre mientras aún vivía y estaba en su sano juicio. No había tenido mucho contacto para penetrar en las verdaderas profundidades de sus algoritmos mentales. Y simplemente tenía miedo de su padre, porque era difícil verlo como un hombre corriente capaz de los sentimientos paternales habituales. A la edad de 23 años, habiendo alcanzado la cima de sus capacidades intelectuales, Christopher nunca había sido capaz de captar con su mente los principios de gestión que permitían a Stephen mantener su corporación bajo control. Imaginado por Christopher como un monstruo ingobernable, este monstruo era temido incluso más que su padre y no podía imaginarse a sí mismo como el amo de todo ni en el más halagüeño de sus sueños. Christopher no conocía otra vida que la que bullía fuera de los muros de Manhattan, tras los innumerables hoteles de Dubái y las acogedoras casas de campo de Saint-Tropez y Niza. Adivinaba que esa vida existía y sabía que detrás de las sonrisas de oficinistas, vendedores, secretarias, guardias de seguridad y chóferes se escondía un terrible secreto de esperanzas incumplidas y fortunas destrozadas. La cuestión de la herencia se hizo especialmente aguda cuando Stephen tuvo la impensable sospecha de que su hijo no era, por así decirlo, lo bastante varonil. En pocas palabras, le parecía que Christopher no se comportaba con suficiente masculinidad. De algún modo, Stephen lo observaba con especial atención, con ese estrabismo casi campesino que indicaba una sagacidad irreprimible. Stephen sospechaba que su hijo se sentía atraído por el sexo masculino. Así que haz lo que quieras. Y un pensamiento, una vez que ha tocado una parte vulnerable del cerebro, se clava allí como una espina que no puede extraerse sin intervención quirúrgica. Christopher al principio no podía entender lo que su padre quería que hiciera. No hacía más que dar vueltas en círculos, aludiendo a su repentino deseo de cuidar nietos o de organizar una boda fastuosa, que él mismo no había tenido. Christopher supuso que se trataba de algún tipo de digresión lírica antes de llegar al punto principal al que su padre quería llegar. Solo después de otra conversación de ese tipo, Christopher cayó en la cuenta. Así que era eso, su padre solo quería asegurarse de que la sexualidad de su heredero estaba bien. Y así era, de hecho. Y no estaba nada claro qué vientos habían soplado en la cabeza de papá Christopher para sembrar esas dudas insensatas. Nunca había expuesto su vida privada. Hay que reconocerlo, porque eso le hacía muy diferente de los mayores con los que tenía que lidiar en sus relaciones con el sexo opuesto. Era delicado, subrayado y comedido, pero también suave y fácil en las rupturas, que resultaban indoloras para él y para ellas. Por eso, cuando Christopher, torturado por las conjeturas, recibió por fin el mensaje de su padre, se sintió por primera vez verdaderamente enfadado con él. ¿Cómo podía alguien sospechar de él? Suponía que su padre estaba por encima de tan bajas sospechas, que sus pensamientos viajaban por los bajos fondos cósmicos, buscando futuros alunizajes. Y estaba pensando en
Dios sabe qué. Y le dieron ganas de gastarle una broma a Christopher. Por un lado, para tranquilizar al viejo y, por otro, para hacerle cosquillas en los nervios. Para el papel de nueva novia que ostentaría ante los curiosos. Christopher decidió elegir a una chica de los bajos fondos, para que la más mínima interacción con ella hiciera que su padre se estremeciera y borrara su sonrisa socarrona de la cara. Así que Christopher abrió una vacante en su departamento para una limpiadora. Se ofreció voluntario para seleccionar él mismo a las candidatas al puesto. Y así empezó esta historia, un final inesperado que nadie vio venir. Emily pasó por 4 orfanatos y 3 tutores cuando cumplió 18 años. La chica tuvo que valerse por sí misma. El Estado le había dado un piso minúsculo en las afueras de la ciudad, y era básicamente feliz. Después de tantos traumas familiares y de orfandad, lo único que tenía que hacer era encontrar un trabajo. Porque las prestaciones de orfandad ya no existían. Emily ya había probado suerte en un almacén y en la caja registradora de un supermercado. Pero huyó del primer trabajo al cabo de una semana y no aguantó ni 2 días en el segundo. Al final, se compró el ordenador más barato y se lanzó a navegar por internet en busca de empleos adecuados. Pero la correspondencia tardó 10 días en llegarle. Y rellenar los formularios de solicitud de Emily no dio los resultados deseados. Todo apestaba a lo inevitable con su carácter, a huida, al nuevo lugar. Y no era que su carácter tuviera graves defectos o que sus expectativas fueran demasiado altas. No, simplemente estaba cansada de que todo el mundo le exigiera siempre algo que no venía al caso. Si tenía que sonreír al cliente y no equivocarse con los recibos en la caja registradora, lo hacía con toda la responsabilidad y con el resultado correcto al final. Nadie podía acusarla de descuido o de lo que llamaban un bajo nivel de inteligencia. Pero la mayoría de las veces, sus responsabilidades iban invariablemente en las web y, por una vez, tuvo una suerte increíble. Trabajaba como limpiadora en un prestigioso centro de negocios, no estaba acostumbrada a limpiar retretes y su sueldo se acercaba a los 5 ceros. Emily llamó, respondió a unas preguntas básicas y, para su sorpresa, fue invitada a una entrevista con el propio director. El vestuario de Emily no había cambiado mucho desde que había dejado a sus últimos tutores. Así que no le quedó más remedio que ponerse su único traje de negocios para el inminente viaje al epicentro de la vida empresarial. Estaba ridícula con él. ¿Y por qué tenía que ir a entrevistarse con el mismísimo director? No estaba solicitando un puesto de secretaria. A Emily no le resultó fácil encontrar la oficina adecuada. En el centro de negocios, llamó a la puerta y la abrió de un empujón. Eran las 3 de la tarde. La recibió un joven apuesto con un cigarrillo en sus finos dedos. Estaba de pie junto al enorme ventanal, mirando a la gente que correteaba por debajo. Solo se giró un poco cuando Emily entró. Sonrió dulcemente y señaló con la mano una silla cerca de la mesa de cristal que no sostenía nada más que un selector y un ordenador portátil. Emily había esperado encontrarse, como suele ser habitual, con una sala donde una severa secretaria se sentaría a informar a su jefe sobre las visitas. Pero no había nada de eso. La chica se sentó y se puso el bolso en el regazo. Té, café. Con voz suave y tranquila, el tipo, no muy distinto del director, se ofreció. Gracias. Un poco avergonzada, Emily contestó. Vengo por el trabajo de limpieza. Tengo una cita a las 3 de la tarde. El joven volvió a sonreír. Me lo imaginaba, dijo. ¿Y el café? No, no necesito. Como disculpándose, contestó Emily. Y yo, con su permiso, no me negaré, dijo el muchacho. Apagó el cigarrillo en el cenicero, pulsó el botón selector y le dijo a Evelyn. Un café, por favor, en mi despacho. Negro. Se oyó por el altavoz. Sí, negro. Sí, negro. Gracias. Y entonces me volví de nuevo hacia Emily. ¿Cuántos años tienes? 18, el tipo miró a la chica de pies a cabeza. Por suerte,
la mesa transparente lo permitía. Me llamo Christopher, dijo. Estoy a cargo de este departamento. ¿Y tú, Emily?, respondió la chica. Tengo parientes en el extranjero. ¿A qué viene eso?, soltó Emily. Lo siento, no. Bueno, quién sabe. ¿Has visto Star Wars? No. ¿Debería? Soy más de detectives. No, borró la sonrisa de su cara, dijo Christopher. Solo lo digo por decir. Soy huérfana, dijo Emily. No tengo ni idea de quiénes son mis padres. Así es como. Christopher hizo un gesto de sorpresa con las cejas y volvió a alejarse de la mesa hacia la ventana. No había antecedentes penales. Emily frunció el ceño. Preguntas extrañas. Si eres huérfano, debes de tener antecedentes penales. Pensó, pero inmediatamente trató de serenarse, aunque sintió que no se le daba muy bien. No, respondió. Supongo que los de seguridad se lo habrían comunicado. Christopher se dio la vuelta bruscamente. Volvió a mirarla detenidamente. Engreída. Aunque tímida. ¿Por qué saltaba sobre la pobre chica? ¿Algún pariente con antecedentes penales en el extranjero? ¿No le habría preguntado si tenía un interés malsano por los archivos secretos? Se acercó a la mesa y se sentó por fin frente a Emily. Aún no he tenido tiempo de mirar todos los documentos, dijo. No creerás que hoy eres la única candidata, ¿verdad? Mentía, por supuesto, porque Emily había sido la primera persona seleccionada por Recursos Humanos para una entrevista personal en los 3 días que llevaba vacante el puesto. Hasta ahora no se había sentido avergonzado por este hecho. Solo ahora se había dado cuenta de que se trataba. Un sueldo alto, más acceso a unos cuartos de limpieza secretos. Todo el asunto del anuncio parecía un montaje. Era como si buscaran a alguien a quien culpar de algo que faltaba. Un segundo, dijo el joven, encendió el portátil, fue a la página de empleo y borró el anuncio. Luego, mirando fijamente a Emily, le preguntó si estaba confundida por el salario. ¿Te parece mucho o normal para un puesto así? Emily bajó los ojos, sin saber qué decir. Así que, por alguna razón, decidió decir la verdad. No, me confundió más el nombre de tu departamento. El hecho de que sea capital riesgo o el hecho de que sea inversión. Lo primero ya lo sabías, lo que significa. Entonces, ¿me vas a contratar o qué? Emily ya había decidido que había fracasado en la entrevista al expresar su incompetencia sobre todo. No sé por qué lo soltó. Si tan solo Emily hubiera sabido que el propio Christopher estaba avergonzado por esta conversación no provocada. A diferencia de ella, a él simplemente se le daba mejor ser dueño de sí mismo y era imposible entender lo que le pasaba por el alma. Le gustaba a Emily en el sentido de que se comportaba con dignidad y tenía una apariencia que era suficiente para no avergonzar a extraños, pero aún así causaba la impresión deseada en su padre. Si iba bien vestida, bien peinada y con un maquillador experimentado trabajando en su rostro, era tan buena como cualquiera de sus exnovias, que tenían a la mitad de sus amigos lamiéndole los ojos. Y había algo más en esta chica. ¿Pero qué era lo que Christopher aún no entendía del todo? Había sentido un dulce cosquilleo en el corazón cuando la vio por primera vez y lo notó aún más cuando Emily le contó que nunca había conocido a sus padres. ¿Cómo había podido mantenerse así en la realidad de la que se le había aparecido? La secretaria entró en el despacho, movió las caderas con elegancia y colocó una humeante taza de café solo delante de Christopher. ¿Te pidió tu padre que vinieras en cuanto estuvieras libre? Dijo en voz baja. Gracias. Agradeció Christopher. Él la siguió con la mirada. Evelyn, que también se marchaba con elegancia, volvió a iluminarse. Tomó un pequeño sorbo de una tacita y se reclinó en su silla. Tengo tus contactos, dijo. Me aseguraré de llamarte, Emily. Christopher ya había tomado una decisión, pero una pausa era un elemento necesario en este caso. ¿Puedo irme ya?, preguntó Emily tímidamente.
Parecía decepcionada. Sí, respondió Christopher. Mañana tomaré la decisión final. Espera la llamada. Emily concluyó y, procurando no hacer movimientos innecesarios como Evelyn, salió del despacho, cerrando la puerta tras de sí. Se apretó contra la pared y exhaló. Su cabeza era un amasijo de retazos de frases escuchadas por el humo del cigarrillo. Aún le oscurecía los ojos. Y no entendía por qué estaba tan preocupada. Había estado en todo tipo de oficinas en su vida y había tenido aún más conversaciones con aquellos de los que dependía su vida. Había algo que la inquietaba más que la importancia y la simultánea estupidez de las preguntas y las respuestas. Era el presentimiento de un nuevo giro en su destino que no tenía nada que ver con la limpieza de despachos. Pero, ¿por qué de repente ella también empezó a despotricar? Esa premonición, empujándose a sí misma de vuelta a la realidad. Después de la entrevista, Christopher fue a ver a su padre, como le había pedido. La secretaria de Evelyn estaba sentada en la antesala, justo delante de su despacho. A Christopher recurrió a tiempo parcial. Su audaz plan tenía ahora un fundamento en la forma de Emily. Y era sencillo decir que lo llevaría a cabo y convencería a su padre de su terrible error. Christopher comenzó inmediatamente. Stephen. Se acerca una gran fiesta de negocios, algunos americanos vienen a verte. ¿Qué quieres decir? Christopher se sorprendió. Y quiso volver a fumar. Pero su padre lo detuvo con un gesto. Bueno, no fumes solo aquí. ¿Cuándo vas a dejarlo? Lo prometiste el año pasado. Dejaré a papá, dijo Christopher, y se metió la mochila en el bolsillo. Tengo los nervios de punta. ¿Eres tú el de los nervios?, sonrió papá. ¿Por qué están tan crispados? Sí, Christopher tiene un poco de misterio en la cara. No hables de eso todavía. ¿Sobre qué? Vamos, dilo, hijo, cualquier otra cosa que tengas en mente. No es un buen momento para tus nervios. ¿Qué es eso de mi alma? ¿Le tomas la palabra a Christopher? No, ahora hablas de tu alma después. ¿De qué hay que hablar? De todos modos, mi prometida, ese estrabismo campesino finalmente desapareció de la cara de Stephen. ¿Qué prometida? ¿Por qué no sé nada de eso? De todos modos, vamos, ¿qué pasa con ella? No mucho, en realidad. Tuvimos una pequeña discusión, y es un gran problema para mi padre. Solo porque la llamaste prometida. Nunca te había oído decir eso. Más que eso. Christopher volvió a coger su cigarrillo mecánicamente. Stephen volvió a detenerlo con un gesto. Pero me alegro por ti. Dijo, casi con regocijo. Faltan solo 8 días para los americanos. Ven a la fiesta con tu prometida y preséntamela. Pero no te pongas demasiado cómodo. La visita es más que seria. Quieren invertir en una tecnología interesante. Todo depende de ti. Es mucho dinero. Y esta vez, irá por otros canales, para un propósito directo. Ya sabes, 8 días, mi padre especificó. Y tienes mucho carácter para mantenerte fuera de esto. No tengo que decirte qué hacer. ¿Qué hay de una chica? ¿Cómo se llama? Emily es un buen nombre. Espero que combine con todo lo demás, también. Pero eso depende de ti. Tienes que vivir. Quiero verla. No la criticaré, no te preocupes. Haré lo que pueda. Stephen cogió una gruesa carpeta de papeles de la mesa y se la dio a Christopher. Toma, échale un vistazo, es sobre la tecnología en la que quieren invertir. Cosas interesantes. Muy bien. Aseguró Christopher a su padre, llevándoselo todo. Ya está. ¿Quién más sabe lo de tu prometida? Solo tú y yo. Bien, Stephen asintió. No me gustaría enterarme, no por ti, sino por las páginas de algún tabloide. Sabes que no te espiaré. Pero no abuses de mi confianza. Puede que sea amable, pero no te gustará. Si me enfado.
Al día siguiente ocurrieron dos hechos importantes en la vida de Emily. Esencialmente, como las noticias, eran mutuamente excluyentes. Uno bueno y otro malo. El bueno fue que el director del Departamento de Capital Riesgo llamó con una oferta para empezar a trabajar mañana. Justo en el Imperio. Después de pasar los exámenes médicos necesarios. Y la mala fue la citación, a la que Emily acudió el mismo día y se enteró de que el último de los administradores había metido la pata hasta el fondo en el papeleo relativo a su piso. Emily fue a trabajar deprimida y recibió breves instrucciones del Departamento de Seguridad. El jefe de la oficina le habló de los estrictos itinerarios que había que cumplir a rajatabla, sin distraer ni distraer a nadie. Luego le entregó un equipo rudimentario y un mono de trabajo. Y no volvió a verle, ni tampoco a su supervisor Christopher. Durante los 3 días siguientes no le vio ni en la oficina ni en los pasillos. Era como si todos se hubieran olvidado de ella después de los preliminares. No había supervisores por encima de ella, con sus deberes e instrucciones fuera de los límites, ni compañeros de trabajo con los que tuviera que encontrar algún punto en común. En el ala contigua había algún que otro antipático empleado de la empresa de limpieza Idacer, contratado para limpiar las demás oficinas. Emily leyó el nombre en sus etiquetas. Y luego hubo un juicio tan indiferente como todo lo que la había rodeado desde el comienzo de su vida libre. Y el veredicto del juez desesperó a Emily del piso al que se había acostumbrado. Ahora debería haberse mudado y trasladado a un piso comunal en medio de la nada, donde a la derecha había una pareja de borrachos escandalizando las 24 horas del día y a la izquierda un hombre mayor, que acababa de salir de la cárcel y había cumplido 5 años por acosar a un estudiante. Ahora Emily sollozaba amargamente. Volvía del trabajo a su agujero de 2x3. En los rincones florecía aquel moho negro y ella tenía miedo de permanecer mucho tiempo sentada en el cuarto de baño. Probablemente sabiendo que el antiguo violador ya había planeado una nueva víctima. En definitiva, todo en la vida salía mal. Al cuarto día, Christopher seguía en su despacho cuando Emily entró con un cubo y una fregona para limpiar. «Hola», dijo y se sonó la nariz. «Hola», contestó Christopher, mirándola con interés. En estos 3 días Emily había conseguido adelgazar. Sus rasgos se habían afilado dolorosamente, sus ojos verdosos se habían agrandado y brillaban, constantemente queriendo derramar una lágrima en cualquier segundo. «No tienes buen aspecto», comentó Christopher. «Lo siento, claro que sí». Dejar que Emily cayera enferma en el momento menos oportuno era imposible. Este repentino cambio hacia ti no le dolió en absoluto. Al contrario, se sintió cálida y cómoda. Era la primera vez en mucho tiempo que veía que alguien le preguntaba cómo se sentía. «¿Alguna vez lo haces?», preguntó Emily. «Que todo está bien». «Suele pasar», respondió Christopher con seguridad. «Muchas cosas pueden salir mal en el camino hacia la meta, pero lo principal es ir siempre en la dirección correcta. Un paso adelante es mejor que 2 atrás». El pensamiento de Christopher era florido, pero Emily acertó. Lo intentó consigo misma durante un segundo. ¿Tenía un objetivo y avanzaba en la dirección correcta? No había ninguna meta en particular. Y el tiempo en general fluía hacia atrás, devolviéndola al inútil ir de un lugar a otro al que se había acostumbrado. «¿Y qué se hace cuando hay un muro delante que no se puede saltar?», preguntó. A Christopher se le iluminaron los ojos, encendió un cigarrillo y se levantó del escritorio donde había estado estudiando unos documentos. «No hay muros así», dijo. «Cada pared tiene una puerta a cada puerta cerrada. Es posible encontrar una llave». Emily se puso los guantes y se levantó. Se apoyó en la fregona. «Podría haber imaginado», continuó Christopher, «que un día se le abrirían decenas de puertas en Manhattan». «No podía», respondió la chica en voz baja. «Aquí. Y para mucha gente es una fortaleza inexpugnable. Como mucho, puedes comprar un billete y recorrer los senderos turísticos.
Y tienes una llave universal en el bolsillo que abre todas las oficinas secretas. Pero ese no era mi propósito, objetó la chica. Un accidente de las circunstancias. No sin tu ayuda, Christopher. Por la que estoy muy agradecida. Saludó. Por cierto, sobre la llave. Tengo un apartamento en la 3. Tengo que pedirte un favor. Me preguntaba si podría limpiarlo al menos una vez cada 3 días. Por un cargo extra, por supuesto. Te daré otra llave. Emily pensó que Christopher iba por el mismo camino que uno de sus antiguos guardianes. Pero inmediatamente desechó el pensamiento. No parecía un maníaco cachondo. No me importa. Estuvo de acuerdo. Cuando te venga bien, así no estorbo. Nunca estoy antes de las 8 de la tarde. Así que cualquier día antes de las 8. Aquí tiene. Y Christopher le dio a la chica 2 tarjetas de plástico. Y la segunda no es una llave, interrumpió Christopher. Es una tarjeta de pago para cualquier servicio y compra de hasta $100 al día para todos los empleados. Emily escrutó la tarjeta. Efectivamente, llevaba su nombre, el de Emily. Era una extraña ventaja. Emily calculó, multiplicando por 30 días. Vaya, no podía ser cierto. Es como un cuento de hadas, no un trabajo. Tal vez ella no sabe nada de la vida, o tal vez se ha mantenido fuera del orfanato. Pero si las puertas del muro impenetrable se abren de par en par, quizá no deba hacerse la tonta y seguir adelante. ¿Estás confundida por algo?, preguntó Christopher, escrutando su reacción. Sí, lo estoy. Puedes decir que no en cualquier momento. ¿Qué tiene de malo exactamente? ¿La cantidad? Para. Christopher apagó su cigarrillo. Todos estos precios de los servicios son muy condicionales. O bienes. ¿Sabes qué porcentaje se cobran a sí mismos los vendedores? Ese es el tipo de tarjeta que se ofrecen a sí mismos. Solo por instalarse aquí. Ni te preocupes. ¿Y los servicios de albergue están en la lista de cosas que puedes hacer?, preguntó Emily, recordando de pronto que había visto habitaciones para alojamiento temporal en varios niveles por encima del segundo. Cuando estudió la distribución de las habitaciones. Servicios, aclaró Christopher. ¿Tienes algún problema de alojamiento? Lo arreglaré con los vecinos. Hay bonitas habitaciones en la 47. Habitaciones para 2, pero sin compañeros. No te preocupes. Solo la zona común. Es una bonita vista, pero en la propia habitación. Estarás solo. ¿Es caro? No, no está en la tarjeta. A veces proporcionamos habitaciones a los empleados, el alojamiento corre por cuenta de la empresa. Gracias, dijo Emily, segura de que se había pasado con las primas y ahora iba a sentirse culpable. Por mucho que intentara convencerse a sí misma de que estaba bien. Christopher también mintió 2 veces esta vez. En primer lugar, nunca se habían dado tarjetas a los empleados y, desde luego, no estaba fuera de lugar ningún alojamiento gratuito. Y en segundo lugar, ¿qué clase de limpiadora había en los apartamentos? Todos esos servicios corrían a cargo de una empresa de limpieza llamada Idacer, desde la limpieza de alfombras hasta el lavado de cristales. Toda la operación, con la tarjeta de identificación y el acceso a los apartamentos, Christopher lo había hecho todo él mismo. Solo que no sabía cómo ofrecer a esta desprevenida, prometida, una propuesta decente. Pero todo salió bien. Todo por sí mismo. Sin embargo, el tiempo se esfumaba y solo quedaban 4 días para la fiesta señalada. Todas las esperanzas estaban puestas en que Emily aprovechara la tarjeta y se pusiera rápidamente al día. Y para la fecha requerida, solo quedaría pedirle un último favor, hacer de novia y aturdir a Stephen. El plan era insidioso y cruel. Seguramente Emily tendría que vivir algunas experiencias desagradables, tal vez incluso una decepción final en las personas. Pero la recompensa por todo ello no era insignificante.
Con la actitud adecuada por su parte, era posible salir de estos muros sin ser un pobre hombre. En términos, por supuesto, de la vida que estaba lejos fuera de las ventanas de Manhattan. Y había espíritu de aventura. ¿En qué otro lugar podría Emily experimentar los fuegos artificiales de nuevas sensaciones y tocar al menos por un momento el beau monde? Ah, si fuera sensata y no rechazara semejante oportunidad. Al quinto día, Emily se había instalado en una habitación doble con sus modestas pertenencias, llevándose solo un poco de ropa y un ordenador portátil que había comprado barato para acceder a Internet. Necesitaba sobre todo saber más de Christopher, y cada vez le gustaba más, le gustaba rápidamente, aunque ahuyentaba ese pensamiento. La imagen del joven director cautivó su corazón femenino. Sobre todo, quería saber si Christopher tenía novia. No pudo encontrar ninguna foto con una modelo a su lado. No podía pensar en ninguna otra, solo en bellezas con pechos grandes y labios de silicona, amigas tan jóvenes como ella. Y el padre, casi siempre borracho, que resultó ser el dueño de toda la empresa y un hombre muy rico. La ausencia de las chicas la alegró, aunque surgieron algunas sospechas. Pero la presencia del millonario padre era molesta, ya que no había posibilidad de acercarse a él. Christopher lo suficiente como para permitirse soñar una noche con un príncipe de cuento de hadas con una zapatilla de cristal en su varonil mano. Emily suspiró pesadamente sentada en el sofá del salón, mirando por la ventana las guirnaldas nocturnas de avenidas lejanas. Un trozo de río que asomaba tras un rascacielos cercano. Ante el parpadeo de las luces rojas de los aviones que pasaban, suspiré y sonreí involuntariamente, por lo que sonreí. Yo mismo no lo entendía. Algo la acechaba en lo más profundo, listo para estallar en un torrente de acontecimientos rápidos e incontrolables. El sexto día, después de limpiar las oficinas, llegó al apartamento de Christopher. No estaba en el piso, tal como había dicho. Temerosa de que hubiera una cámara de vigilancia colocada en algún lugar, Emily se concentró en limpiar los suelos y aspirar las alfombras, salpicadas de manchas de colores. Por el rabillo del ojo intentó vislumbrar las peculiaridades de su vida, pero no surgió ninguna. Un apartamento corriente, casi de hotel, que no le decía nada en absoluto sobre el propietario. En el cuarto de baño encontró una cabina de ducha que más bien parecía el compartimento de una nave espacial con mando a distancia, con grifos incomprensibles. Y con altavoces. En su interior, un ardiente deseo de empujarla se apoderó de Emily. A ella también le vendría bien una ducha, porque aquello parecía más bien una redada en un piso comunitario. Una especie de redada. Y la ducha compartida del hostal. Siempre estaba ocupada. Había tiempo de sobra antes de las 8 y Emily, con fervor de niña, se quitó la ropa y se metió en la cabina. Fue rápida, no debería haber cámaras en el baño. Nadie se daría cuenta del mando a distancia, y en un santiamén estaba en marcha. Le fascinó especialmente la posibilidad de escuchar música con el sonido del agua fluyendo. El sonido de los altavoces era claro y tenía unos graves profundos. Llenaba perfectamente todo el compartimento, como si la recompensaran por su valentía. Suena su canción favorita de Sting. Subió el volumen y cantó al ritmo de Sting, bailando con los ojos cerrados, metida hasta los tobillos en un agua que burbujeaba con burbujas de colores. Cuando la puerta de la cabina se abrió de repente y una atónita figura de Stephen creció frente a ella, Emily, con una mano tratando de cubrir su desnudez, con la otra empezó a pulsar botones al azar, tratando de apagar el sonido en primer lugar. Pero en su lugar se encendieron el hidromasaje y los chorros de agua. Los chorros fueron directos a Stephen. Agitó los brazos para esquivarlos y apenas consiguió gritar, encontrando por fin las palabras que no encontraba al principio. Lo siento, creía que era Christopher y cerró la puerta de la cabina. Stephen salió de la bañera, frotándose las sienes grises y evaluando los daños que el agua había causado en su traje. El daño no era tan grande, y valía lo que había visto hacía un momento. ¿Era la novia? Maldito hijo de Christopher. Debía esperarla y disculparse sin aspavientos.
Necesitaba urgentemente unos documentos sobre una transacción inminente que Christopher arrastró hasta su casa mientras no estaba disponible por teléfono. Pero Stephen no pudo encontrar los papeles en el piso. Pero sí encontró algo más interesante. Este aburrido escrito. Y Emily comenzó a vestirse apresuradamente. Jesús, ¿qué le va a decir? Reconoció a Stephen, por supuesto, ya que aparecía a menudo en las fotos que había visto. ¿Había alguna excusa en Emily que no sonara como los desvaríos de un loco? Se puso la bata de trabajo. De repente se dio cuenta de que con un atuendo como ese, definitivamente no había excusa que sacar a relucir. Podía marcharse tranquilamente, entregar las llaves y las tarjetas en recepción y no volver a poner un pie en Manhattan, o fingir ser la novia de Christopher. Para Stephen, esa explicación será suficiente. Es mucho más fácil hablar con Christopher. Debería ser comprensivo con su inocente broma, porque aunque intentaba parecer distante, simpatizaba con Emily. Ella lo sentía con todo su ser. Así que lo hizo, se quitó la bata, se envolvió en una toalla y salió así del cuarto de baño. Por el amor de Dios, lo siento, empezó Stephen. No pensé que encontraría a nadie más aquí que a Christopher. No suele invitar a amigos a su casa. Bueno, no pasa nada. Tratando de mostrarse lo más confiada posible, dijo Emily. Así que así eres tú, Emily, según parece. ¿Tu nombre? ¿Alguna vez te habló Christopher de mí? La chica se sorprendió. Bueno, ¿cómo es que eres su prometida después de todo? No le digas que te he visto antes. Quería presentarnos pasado mañana en la fiesta. Finjamos que no nos conocemos. ¿Prometida?, preguntó Emily. Cada vez estaba más sorprendida. Ni siquiera tenía que hacer el papel de novia. Stephen se había convencido de todo sin hacer demasiadas preguntas. Y era extraño y completamente incomprensible. Sí, y siento haber precipitado las cosas. Continuó Stephen. Espero que podáis arreglar vuestra relación. Dijo que habíais discutido, pero me alegro de que parezca que os habéis reconciliado. No sabes dónde ha ido. Tengo que recoger un documento. No, no lo sé. Acabo de llegar. Solo he tenido tiempo de duchar. Volveré a llamar. Stephen murmuró en voz baja, sacó el móvil y marcó el número de la estantería. El teléfono sonó junto al televisor. Menudo imbécil, juró el hombre. Me he dejado el teléfono en casa. Por cierto, ni siquiera me he presentado. Soy el padre del imbécil de Stephen. Es un placer conocerle. Emily le tendió la mano, aún caliente por la ducha, y sonrió. Y yo soy Emily. La novia, como tú dices. Espero que Christopher se refiriera a mí y no a otra persona. Stephen sonrió. Yo también espero verte en la fiesta de pasado mañana, añadió. Y con eso me despido. Aún queda mucho por hacer. En cuanto aparezca Christopher, dile que me llame enseguida. Mejor aún, que traiga los papeles a mi casa, justo sobre nuestro encuentro. Por favor, no digas nada. Me guiñó un ojo. Lo hizo sonar muy dulce y así. Naturalmente, por un momento Emily sintió que realmente pertenecía a este apartamento. Bien, dijo ella, respondiendo al hombre con una sonrisa. Y Stephen se marchó, y Emily se dirigió rápidamente después de que él se fuera a su habitación en el nivel 47 y solo allí fue capaz de pensar con calma en lo que había sucedido. Pero ¿qué había que pensar? Sin embargo, comprendió una cosa: Christopher tenía una prometida, a la que su padre aún no había visto, y el nombre de la prometida era Emily. Semejante coincidencia no podía dejar de ser desconcertante, y supuso que había algo más detrás, algo directamente relacionado con ella. La excesiva preocupación de Christopher por ella le había planteado dudas desde el principio. Era difícil creer que todo el personal fuera tratado así aquí. Era necesario comprobarlo. Así que Emily se dirigió al salón de belleza. Sabía por experiencia en salones de peluquería que en esos lugares,
donde acudía gente de todo tipo a la que le gustaba charlar durante una sesión. Se podían aprender muchas cosas interesantes que ni siquiera se aprendían en Internet. El primer lugar que encontró fue Salón Persona. Se sentó en una silla y pidió un corte de pelo a discreción. Un chico joven llamado John con modales muy típicos de salón de belleza. Era muy hablador. Se acercaban las 9 de la noche. Y quizá por eso no había más clientes que Emily. El tipo rodeó a la chica, entrecerró los ojos y se la imaginó de diferentes maneras, le levantó mechones de pelo largo por encima de los hombros y concluyó que te quedaría muy bien el cesen. Acentuará tu bonito cuello. Bien, ni siquiera imaginando lo que es ese corte de pelo. Emily estuvo de acuerdo. Y John se puso manos a la obra. Manejaba las tijeras con tanta destreza como su lengua. Y en 10 minutos ya había dado pie a la pregunta que Emily intentaba formular. Últimamente, se quejaba, los clientes acuden en masa a los gimnasios por las tardes. Desde las 6 de la mañana, ¿eres la primera en venir a hacerte la manicura? Y hay una señora sentada. El negocio es una mierda. No hay suficientes clientes. El horario de oficina hace tiempo que desapareció. Emily puso a Emily al día. ¿Qué clase de cliente entra a esta hora? Muchos están empezando a despertarse a esta hora. Al menos hace un año, después de la pandemia, trabajamos. Horas extras hasta las 10 y apenas llegamos. Y ahora cerramos a las 9, pero 2 o 3 horas suelen convertirse en una tarde vacía. Ni siquiera el personal local va a las tarjetas de bonificación. ¿Qué tipo de tarjetas?, se preguntó John y se quedó inmóvil un segundo, mirando a Emily por el espejo. ¿Los empleados no reciben tarjetas para todos los servicios del imperio? Yo tengo una de estas. John agitó las tijeras en el aire. Hizo un movimiento circular parecido al de Jack Sparrow con la mano y volvió a cernirse. Luego se quedó pensativo y murmuró: es la primera vez que lo oigo. Tendré que consultarlo con mi contable. Quizá haya algo que se me haya pasado por alto. Tenemos comprobantes, pero eso es diferente. ¿En qué departamento estás? Soy de Capital Riesgo, dijo Emily. Y luego añadió el gerente de Christopher's. Tiene uno de nuestros clientes y siempre están inventando cosas. Pero las tarjetas de bonificación no son realmente su estilo. Me ha sorprendido. Ya veo, pensó Emily. Así que no existen las tarjetas de bonificación. Y todo es ficción de Christopher. ¿Pero para qué? El corte de pelo terminó en unos 20 minutos y el pago con tarjeta fue un éxito. Emily descubrió todo lo que necesitaba saber. Parecía que Christopher pretendía involucrarla en algún juego propio. Pero aún no le había explicado las reglas del juego. ¿Cuándo iba a hacerlo? Si quería presentarla como su novia, tendría que ser pasado mañana. Entonces, ¿por qué no dice nada? ¿Qué excusa quería inventar para darle una invitación tan extraña a la fiesta? En cualquier caso, volvía a ser un juguete en manos ajenas, como siempre lo había sido antes en su vida. Quienes querían hacer de ella una muñeca obediente, quienes querían ganar dinero con ella, quienes querían cumplir a través de ella sus sueños infantiles incumplidos, quienes simplemente querían satisfacer sus instintos paternales, y Emily, decidida a que nadie más le hiciera nada mientras pudieran. Jugaría, pero solo con sus propias reglas y con sus propias llaves de todas las puertas. Hoy iba a aprovechar al máximo la tarjeta. Se hizo la manicura y la pedicura en el mismo salón. Luego se compró un precioso vestido rojo, zapatos de tacón, un delicado collar con esmeraldas de imitación, que acentuaba el verde de sus ojos. Después cenó en el restaurante más caro. Fue al cine y comprobó que la tarjeta no tenía límite. Regresó a su habitación. Durmió profunda y dulcemente. Por la mañana llegó media hora tarde al trabajo. Nadie le prestó atención y se sintió la reina de la situación. Por la tarde, habiendo terminado con las oficinas y los aseos, Emily recorrió de nuevo los salones y las tiendas. Había que hacer una última comprobación.
La fiesta de inspección tendría lugar mañana. Y Christopher nunca le dijo una palabra al respecto. Hoy no lo había visto por ninguna parte, aunque había entrado 5 veces en su despacho a distintas horas. ¿Se había equivocado? En solo 24 horas, Emily se había metido tanto en el papel de novia de la noche que ya no quería privarse del placer. Este sorprendente cambio en su carácter, al que una semana atrás Emily se habría resistido con cada fibra de su ser tan arbitrario. Emily estaba un poco asustada. Todos los días se daba sin pudor una ducha espacial en el apartamento de Christopher e incluso soñaba que él la pillaba justo en la caseta. Se puso chula. No quería pensar en más consecuencias y se limitaba a disfrutar. Por una vez se le había acabado la suerte. Volvió con 2 enormes bolsas de botín a su habitación, se cambió, corrió al salón donde ninguno de los vecinos la reconoció con su nuevo atuendo y arrojó la llave de plástico de su apartamento. Christopher en el microondas antes de meterla en un vaso de agua. Esperó un minuto, la sacó y se marchó ante la mirada atónita de los 2 chicos. Decidió visitar a la bestia en su guarida. Y en un momento en que no estaba preparado para ello. Sin embargo, justo antes de la puerta del piso Christopher se asustó. De repente era Emily inseguro y perpetuamente esperando una captura dolorosa. Por un momento volvió de nuevo. Solo al tercer intento llamó a la puerta. Christopher parecía estar en casa. Cuando abrió la puerta, se quedó inmóvil, intentando comprender qué clase de chica tenía delante. «Hola», dijo Emily. Solo entonces Christopher se despertó por fin, lo que hizo que toda una galería de emociones encontradas recorriera su rostro. Se detuvo ante la sonrisa bobalicona de Emily. «Oh, vaya. Me he quedado de piedra. No te había reconocido». «Hola. ¿Qué haces aquí? La llave no funciona». Emily le mostró a Christopher un rectángulo de plástico. «Pasa». Se ofreció Christopher, dejando pasar a la chica y cerró la puerta tras de sí. ¿Para qué vas tan arreglada? ¿Cuál es la ocasión, si no te importa que pregunte? Precisamente por eso estoy aquí. Mi novia me ha invitado a una boda mañana. Quiero salir temprano después de las 2. De todos modos, la llave del apartamento no funciona. Y mientras haces un duplicado, ella se cambió a ti sin darse cuenta. Ahora se veía a sí misma como la dueña de la situación e inconscientemente, aunque solo fuera brevemente. Al sentirse igual que Christopher, este tampoco pareció darse cuenta. ¿O había conseguido recomponerse rápidamente? Mañana, volvió a preguntar. Un rastro de pánico surgió en su voz. Sí, lo siento, no pude avisarte antes. Me acabo de enterar. Yo también quería preguntarte algo importante. Vaya. Ajá, pensó Emily. Está haciendo bastante calor. Así que mis instintos estaban en lo cierto. Venga, venga. Espeluznante. Qué interesante, ¿qué se te va a ocurrir ahora? A Christopher no le apetecía mucho exponerle a Emily su plan para mañana por la noche. Lo haría un poco más tarde de todos modos. Apareciendo directamente en la habitación de la chica, pero ella se le adelantó. Mi padre sospecha de mí y en vano. Empezó de una manera poco convencional, por así decirlo. Tenía que tranquilizarlo. Y ya había encontrado a la chica adecuada para el papel. Temporalmente, no permanentemente, por supuesto. Pero en el último momento dijo que no y entonces pensé en ti y quise hacerlo. De todos modos, me preguntaba si podrías ayudarme. No gratis, por supuesto. Solo por una tarde. No tengo tiempo para pensar en otra cosa. Pero para eso están los servicios de acompañantes. Siguiéndole el juego a Christopher, dijo Emily. Por favor. Christopher miró al cielo. Todo el mundo allí sabrá de mi actuación. Mi padre me descubrirá en un segundo. Sobre todo porque las acompañantes son todas de la misma cara y con una serie de cualidades cliché. Y sospechará aún más de mí. ¿Tan crítica es?, le preguntó Emily.
Christopher volvió a mirarla con sorpresa. Debía de estar confundido por la palabra crítica, una palabra que no había esperado de una simple señora de la limpieza. Y tú eres exactamente la Emily que vi hace 2 días. Emily sonrió. No me parezco mucho a las acompañantes con este atuendo, dijo. No te pareces en nada a ellas. Tienes un aspecto animado, no pareces un maniquí. Y ese corte de pelo te queda bien. Ion debe haber hecho algún trabajo. Sí, y muchas gracias. Los límites de tu tarjeta son estos. Tarjeta, haz lo que quieras. Así que sobre mañana por la noche, ¿hay alguna manera de hacer ajustes a tus planes? Me temo que no. Emily negó con la cabeza. Solo llevará 1 hora o así. El banquete está programado para las 4 de la tarde. Te prometo que haré que mi chofer te lleve después de las 6. ¿Dónde lo quieres? Ayúdame, chica. Te presentaré a tu padre durante 20 minutos. Eso es todo. Piérdete entre la multitud y desaparece en silencio. Emily lanzó una mirada muy pensativa. ¿De qué voy a hablar con él? Me confundiré y quedaré como una tonta después de una pausa, se dijo. Pues muy bien. Soltó Christopher sin pensar. Oh, perdona. No es que sea bueno, es que no importa. Se notaba que se estaba sonrojando ligeramente. Al parecer, al notarlo, Christopher vaciló aún más y se dio la vuelta, se acercó a la ventana y encendió un cigarrillo. Así que ahí estaba, pasando por la mente de Emily. Exactamente el tonto que quería. Pero, ¿por qué? ¿Acaso solo quería regodearse en su padre intentando convencerle de que iba a casarse con una chica superficial? Había sido un giro inesperado para ella, pero al menos ahora todo encajaba. Todos los hilos atados en un nudo desagradable. Trayendo a Emily de vuelta a sus viejas llagas. Seguramente Christopher había anunciado el puesto para encontrar a una simplona así. Excepto que había mucho sobre ella que él aún no sabía. Y había mucho que ella intentaría mostrarle mañana, tanto a su padre como a los invitados que estarían allí, y entonces le contaría todas las cosas que aún no le había contado. Emily se maravilló mientras bajaba de la limusina con Christopher en la finca de Stephen, donde todos los invitados entraban en silencio. Se sorprendió de no estar tan nerviosa como el primer día que había acudido corriendo a su entrevista de trabajo en Manhattan con un ridículo traje de negocios. Y es que entonces había sido algo real. Y esta vez solo tenía el papel de extra, que, en cualquier caso, terminaría con su salida triunfal del escenario. Aparecería ante Stephen y los invitados como una tonta, como Christopher había planeado, permanecería en la sombra o mostraría sus mejores cualidades. Nada más era decisivo. Lo principal era que ella no era la víctima en esta obra, sino la única, aunque no fuera la protagonista, que tenía libertad para improvisar y comportarse no según un guión escrito de antemano, para poder adaptarse rápidamente a las circunstancias y condiciones. Ha recibido formación durante 18 años y ha aprendido esas lecciones a la perfección. Preciosa. Se dio cuenta de ello al mirar a Christopher, que parecía cada vez más inseguro del resultado de su aventura. Durante todo el trayecto en coche permaneció en silencio, bebiendo agua de pequeñas botellas y conteniéndose para no fumar. Esta vez era él quien estaba nervioso. Emily intentó no delatar su superioridad delante de él, mirando de vez en cuando su iPhone, comprado con la misma tarjeta mágica. Esta tarde no tenía a nadie a quien llamar o enviar un mensaje de texto. Pero fingió escribir a alguien. No había muchos invitados en la casa. 5 estadounidenses sonrientes, varios matrimonios de mediana edad. Un pequeño grupo de jóvenes, de los cuales solo 2 venían con sus novias. El propio Stephen, el más sólido y galante de todos. Y la novia de la noche. Con un Christopher preocupado. Los camareros correteaban con bandejas de sándwiches ligeros y champán. Los guardias de seguridad caminaban lentamente por los pasillos, intentando pasar desapercibidos, pero destacando con sus elegantes trajes y su imponente estatura. Y un lindo gatito con un cascabel al cuello.
la criatura más graciosa y natural de la casa. Se apresuró a conocer a todo el mundo, arropándose bajo los pies. Emily incluso se sentó para acariciarla. La gata se encariñó enseguida con ella y ahora la acompañaba a todas partes. Cuando se calmó un poco el alboroto, lo primero que hizo Christopher fue presentar a Emily a su padre. Hizo como si no se conocieran. Le dijo algunos cumplidos apropiados. Expresó su innegable afecto. Y sin que nadie se diera cuenta, le guiñó un ojo alegremente a Emily. Emily sonrió sinceramente, mostrando sus dientes, cuidadosamente tallados en el dentista. Christopher presentó a su compañera a un par de buenos amigos más y, de algún modo sigiloso, desapareció entre la multitud. Así que Emily se encontró sola, acompañada únicamente por su gato. Poco a poco, la fiesta empezó a cobrar impulso. Christopher no paraba de fumar en el salón designado para ello. Al salir, siempre buscaba a Emily. Y cuando la encontraba, se asombraba al ver que no se había perdido entre los invitados, sino que, al contrario, hablaba cada vez con más gente, reuniendo a su alrededor a oyentes e interlocutores agradecidos. Todos empezaron a tenderle la mano. Involuntariamente, Emily se estaba convirtiendo en el centro de atracción del banquete. Christopher no pudo soportarlo más y se acercó a escuchar lo que decía a otra compañía que la rodeaba por todas partes. Y presenció una historia sobre la traición de los grillos de Pensilvania. ¿Y tú, Emily, eres como una luciérnaga en esta fiesta?, dijo la novia del amigo de Christopher. Por fin, nuestro amigo tiene una pareja digna. Me alegro mucho por él. Pero estás exagerando, replicó Emily con una sonrisa. Aquí todo el mundo es una luciérnaga a su manera. Aunque, para ser sincera, tal comparación con esta criatura de aspecto encantador es bastante ambigua. Hablando del mismísimo diablo, exclamó la otra chica, fijándose en el joven. ¿Por qué has dejado a tu novia? Mira, se van a llevar a muchos leones jóvenes. Antes de que te des cuenta. Christopher se hundía cada vez más en una completa incomprensión de lo que estaba pasando. Pero, ¿quién era esta chica? Una simple limpiadora de un orfanato, capaz de encandilar a gente sofisticada en etiqueta en 5 minutos. Eso era absurdo. Sintió como si toda la habitación se hubiera acercado a Emily. Estaba a punto de llevársela a un rincón apartado para hacerle un montón de preguntas. Pero fue adelantado por Stephen, que arrastró elegantemente a la chica con él. Christopher volvió a salir a fumar, donde ahora estaba solo, y desde allí siguió observando cómo se desarrollaba la impensable trama. La fiesta se prolongó más de lo previsto. Christopher se mostraba inquieto, despistado, insatisfecho consigo mismo y respondía inapropiadamente a las preguntas de sus compañeros. En general, parecía confuso y cansado. Así que no pasó mucho tiempo antes de que nadie le prestara atención. Solo la propia Emily acabó cogiéndole del brazo y llevándole al vestíbulo, donde no había más gente. ¿Ya estás contento?, le preguntó con una mirada desafiante. ¿O no fui lo suficientemente tonta? ¿Cómo lo querías? Ahora no entiendo de qué iba todo esto. Christopher parecía un adolescente delincuente. ¿Y qué salió mal? Emily siguió viniendo. Tal vez estaba confundida por mi vocabulario. Probablemente un poco demasiado para una limpiadora, ¿no crees? Tengo muchas más historias que contar. Siento si te he decepcionado. Abrió su bolso y sacó su tarjeta de identificación. Toma, guárdalo como un recuerdo mío. Espero que mi misión haya terminado. No te preocupes. Yo tampoco tengo que ir a ninguna boda. Tomaré un taxi a casa. Primero saca mis cosas de mi habitación y búscate otra limpiadora. A menos, claro, que aún necesites una. Dile a Stephen que siento mucho haberme ido sin despedirme. Es un buen hombre y el único del que lamento separarme. Mientras Emily bajaba corriendo las escaleras detrás de ella tocando el timbre. Un gato vino corriendo también. La niña se agachó de nuevo para acariciarlo.
Bueno, tú también, pequeña, dijo sin inmutarse. Mas no tenía nada verdaderamente suyo. Ni piso, ni clases, ni un amigo íntimo, ni metas, ni una de las llaves de las puertas cerradas intencionadamente. Pero nada. Ya había pasado por eso más de una vez. Ahora solo tenía que cargarse de algo al borde de lo insoportable. Al menos ir a los mismos almacenes o incluso al servicio de coches. Había pasado 6 meses en un garaje de una de sus casas de acogida, desmontando y volviendo a montar motores, antes de romperse la clavícula cuando le cayó una rueda encima. Emily soltó una risita involuntaria al recordarlo en el hospital. Una mujer de una organización de defensa de los derechos del niño vino a verla y le dio el alta en un internado conocido. Ni siquiera le permitieron despedirse de los tutores. En ese momento la puerta de la habitación se abrió de golpe y un vecino reincidente apareció en el umbral. Emily estaba acostumbrada a cerrar la puerta tras de sí, y el hombre bien podría haber tomado eso como una indirecta inequívoca. «Hola», dijo con una sonrisa pícara. «Estás muy guapo». Aunque no estabas en nuestra cabaña, él ya lo sabía. Dio un paso adelante cuando sonó el timbre. «¿Quién demonios está aquí?». Frustrado, dijo y fue a abrir. Desde allí Emily solo oyó un bajo cortés. Alguna objeción indescifrable, obviamente agresiva, de su vecino. Luego el ruido sordo de un cuerpo cayendo al suelo y un suave golpe en la habitación. «Emily», ¿te sonaba desconocido? ¿Una voz grave? «Sí», respondió la chica con cautela. «¿Qué desea?» «¿Quién es usted?» «Pido disculpas por la repentina intrusión, pero alguien que conoces, Stephen. Te espera abajo en el coche. ¿Te importaría vestirte y bajar a verle? Tiene algunas preguntas para ti. No le llevará mucho tiempo. Y te aseguro que no hay peligro de comunicación». Me pidió que hiciera hincapié en eso. Veo que su vecino es más peligroso. Bueno, Emily estuvo de acuerdo. No tenía más remedio que quedarse con el hombre inconsciente que había encontrado tirado en el pasillo. Se vistió rápidamente y salió corriendo, llevándose solo el bolso y el teléfono. El dueño del bajo matón de unos 30 años, sonriendo dulcemente, abrió la puerta de una limusina negra con un gesto, invitando a Emily a subir a la cabina. En la cabina la esperaba Stephen. Estaba tranquilo y apacible. «Buenas tardes, Emily», le dijo. «Siento haber salido así sin avisar. Te he estado llamando. Pero parece que ahora tienes un número diferente». «Hola». «Sí, cambié mi número». «¿Hay algo de lo que querías hablarme?» «En realidad, quería hacerte una oferta». «No, así no. Aunque, para ser honesto, me harías el honor. Y en ese caso, me gustaría ofrecerte un trabajo en mi empresa. No te opongas de inmediato, por favor. He aprendido bastante sobre ti últimamente y estoy seguro de que necesitas trabajo y, en general, atención de la gente que no ha sabido apreciarte». «¿De verdad?» Emily se sorprendió. «Hacer averiguaciones forma parte de mi trabajo diario y me enteré del plan de Christopher después de nuestro ridículo encuentro en la ducha. Averiguar sus intenciones no fue difícil. Me pregunté, como tú, cómo iba a salirse de una obra fuera de guión. Me dio pena verlo en esa fiesta. Pero tú, Emily, brillaste. Mucha gente aún te recuerda, preguntando dónde desapareciste y si Christopher estaba loco si de repente rechazó tu compañía. ¿Y el corazón del viejo? No lo ocultaré. Tú también has conquistado tu carácter de hierro. Me recuerdas a mi difunta esposa Camille. Fue ella quien me hizo un hombre de éxito y me enseñó a entender a la gente. Solo queda entre Emily y yo que nadie sabe que ella fue la verdadera artífice de mi negocio. Era una mujer increíble. Pensé que ya no existían. Hasta que te conocí a ti. Perdóname por ser tan elogiosa. Pero me permitiré no contenerme hoy. Tengo muchas cosas en la cabeza. Déjame enseñarte algo. Solo hace falta un viaje. Michael,
puedes tocar. Si a la señora no le importa. Stephen miró inquisitivamente a Emily. Ella se encogió de hombros y dijo en voz baja, vamos. La limusina arrancó de inmediato y se dirigió a la autopista. Solo lamento una cosa, continuó Stephen. Que mi hijo haya sido tan desconsiderado y corto de miras. Podría haberme dicho simplemente que mis dudas sobre su orientación eran infundadas. ¿Qué sentido tenía todo el espectáculo? No lo entiendo. Y el hecho de que no te considerara un tesoro es una pena. Pero bueno, aún no está preparado para poseer un tesoro así. No lo logrará. Todavía tiene que crecer. Es un chico muy amable. Solo se deja llevar por sus ideas, sin fijarse en la gente que hay detrás ni ser capaz de cambiar sus planes a tiempo. Camille, por desgracia, no ha tenido tiempo de ocuparse mucho de su educación. Y yo tengo cosas que hacer y cosas que hacer. No tengo tiempo para nada en absoluto. Al cabo de unos 20 minutos, la limusina se detuvo al desviarse de la autopista en dirección a la casa del pueblo. En línea recta se extendía a lo largo de la línea de un largo carril. Aquí está Emily, tu nueva morada. Señalando una de las casas, Stephen dijo. No aceptaré ninguna objeción por tu parte, aunque te niegues a trabajar para mi empresa. Esta casa es tuya por escritura. Puedes hacer lo que quieras con ella. No me la voy a inventar como hace Christopher con todos nuestros empleados. Este es mi humilde regalo para ti como muestra de mi aprecio y disculpa por lo que has tenido que soportar como víctima de la vergonzosa estafa de mi hijo. Créame, no vale nada para mí. Y lo necesitas para librarte de una vez por todas del vecindario de gente no del todo decente. Emily solo palmeó sus grandes ojos verdes y no supo qué decir. Sabía que no tenía sentido oponerse a Stephen. Y tampoco quería hacerlo. De repente, todo parecía tan natural y familiar, como si conociera a Stephen desde hacía siglos. Era como si por fin todo encajara. La última pieza del rompecabezas encajaba en su sitio y se le revelaba el verdadero significado de toda la cadena que su vida había ido tejiendo durante 18 años. Este hombre era como su propio padre. Y era justo lo que le faltaba a la frágil muchacha de carácter férreo. Habían pasado 3 meses desde el día en que se fueron con Stephen, por la autopista en una limusina 3 largos, pero lo más feliz en la vida de Emily, el 19 de septiembre, sucedieron 2 acontecimientos agradables a la vez, rompiendo la ley de las buenas y las malas noticias. En primer lugar, era su cumpleaños y, en segundo lugar, ella y Christopher celebró una boda modesta, a la que solo asistieron sus amigos más íntimos. 2 años más tarde, Stephen murió tranquila y apaciblemente, con una sonrisa de felicidad en el rostro y una enorme herencia en su testamento, que se dividió a partes iguales. Entre Emily y Christopher consiguió crecer a tiempo, aprendiendo a controlar el monstruo que ya se había convertido en suyo desde la infancia.